Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos como invitado al doctor Michael Penfold. Él es experto en políticas públicas, profesor del IESA y de otras instituciones. Además de eso, doctor en economía política. Pero antes de presentarlo, quiero hacer mi comentario de todos los lunes. Inevitablemente, mi comentario de hoy tiene que ser en torno a la detención del colega Isnardo Bravo, directivo del Colegio Nacional de Periodistas en Caracas. Colega de larga trayectoria, pues, en nuestra profesión. Y por supuesto que cuando es detenido un periodista o cuando es sometido a alguna medida restrictiva, el gremio se preocupa por su integridad física y se preocupa por el ejercicio del periodismo, por la libertad de expresión, porque este tipo de detenciones son señales muy negativas a la hora de evaluar el estado de la libertad de expresión en Venezuela. Yo, por supuesto, al enterarme de esta situación, sentí lo que hemos sentido todos los periodistas cuando estas cosas ocurren, que no solamente se trata de una medida contra Isnardo Bravo, sino contra el ejercicio del periodismo. Y yo exhorto a mis colegas periodistas, que incluso militan en las filas del chavismo, a reaccionar frente a este tipo de cosas, porque hoy le toca a Isnardo Bravo, mañana puede ser cualquiera. Cualquiera que exprese una posición disidente, cualquiera que exprese una crítica, cualquiera que quiera hacer una denuncia, puede ser sometido a una decisión arbitraria. Y, evidentemente, un país funciona muy mal cuando la balanza de la justicia es sustituida por el mazo. Realmente yo creo que nosotros en una democracia no podemos acostumbrarnos a que este tipo de cosas ocurran. Las detenciones de periodistas, las agresiones contra medios o las amenazas o toda una política de restricción, de inseguridad para el ejercicio de la profesión. Así que mi solidaridad con el colega Isnardo Bravo y por supuesto clamar por su libertad y también por el respeto a su integridad física y moral. Y llamo al fiscal general, Tarek William Saab, a que aclare cómo es que se le dictó esta medida de prohibición de salida del país al colega, quién la dictó, por qué razón, cuáles son las cosas que se le imputan al colega Isnardo Bravo. Y por supuesto, decir pues que la libertad de expresión es una conquista que tenemos en la Constitución, el derecho a informar, el derecho a criticar. Yo he visto mensajes en las redes sociales absolutamente, para mí, sorprendentes e indignantes, de gente justificando la represión, profesionales justificando la represión, justificando que alguien sea cuestionado por sus posiciones políticas o por sus posiciones como periodista, y incluso además alentando a que sigan tomándose decisiones de esta naturaleza. Así que realmente uno no puede quedarse callado frente a cosas como estas que van contra lo que hemos luchado toda la vida, por la libertad de expresión. Yo que soy firmante de la Carta Magna, pues allí hay artículos claramente que contienen todos los derechos en materia de información. Así que cuando se lesiona la libertad de expresión o cuando se detiene a un periodista porque dijo algo que al gobierno no le gusta o incomodó a alguien, evidentemente que se está afectando el derecho de todos los ciudadanos a estar informados. Hasta aquí mi comentario de hoy. Bueno, mi solidaridad también con la familia del colega Isnardo Bravo y con todo el gremio por esta situación. Michael, bienvenido. Bueno, entremos en materia un poco acerca de lo que venimos a conversar el día de hoy con respecto a las políticas públicas que se están aplicando en nuestro país. ¿Hacia dónde va el plan económico del gobierno? ¿Cuál es tu evaluación de las medidas que se han adoptado y las perspectivas que tenemos en Venezuela? Mire, bueno, en primer lugar me uno a este llamado tuyo de respetar la libertad de expresión en Venezuela. Es fundamental. Un país sin libertades es un país sin desarrollo y sin democracia, y es muy lamentable ver que el gremio periodístico en Venezuela esté sufriendo tanto este tipo de eventos, ¿no? En cuanto a tu pregunta sobre lo que el gobierno ha venido haciendo en materia económica, que más que un programa, porque ahí no hay un programa, sino una serie de medidas, entre ellos una devaluación, una promesa de fluctuación del tipo de cambio y de liberación de los controles de cambio, que en la realidad no vienen ocurriendo. Es decir, aquí lo que sorprende en este momento es la distancia que hay entre lo que dice el convenio cambiario y el comportamiento, por ejemplo, del DICOM. En agosto tuvimos además una serie de medidas fiscales, entre ellos un aumento salarial no solamente en el sector público, sino incluso
el sector público cubriendo parte del aumento del sector privado a través del salario mínimo, que generó una presión gigantesca inflacionaria en el país y que ya lo empezamos a ver en el mes de septiembre claramente. O sea, para que tengas una idea, en septiembre en alimentos la inflación está por encima del 240% intermensual. Entonces, al final del día estamos con una serie de medidas que no llenan las expectativas, que no logran frenar el deterioro económico del país. Entonces la pregunta acá fundamental es ¿qué necesita Venezuela para poder frenar esto? Yo creo que esas medidas hay que evaluarlas fundamentalmente en contra de qué es lo que necesita el país para poder frenar este proceso de deterioro y de colapso económico que vivimos, ¿no? Ahora, las medidas en concreto, lo que se ha anunciado, por ejemplo, el petro como moneda de referencia o como referente más que como moneda, el aumento del salario mínimo a la cantidad que ya conocemos y todo lo que ha venido, los convenios en materia petrolera. Me gustaría que analizáramos eso, pero creo que tenemos que hacer una pausa. Hacemos una pausa y al regreso volvemos con Michael Penford.